nuestro ponente del día de hoy. El doctor es PhD por la University Management, también tiene el grado de doctor en gestión universitaria, últimamente flamante doctor en administración también, es un investigador RENACYT, tiene ponencias nacionales e internacionales, también tiene la edición de libros en conjunto con la Universidad de Colombia, San Mateo, y tiene una vasta experiencia en lo que es docente a tiempo completo de pregrado y posgrado, coordinador del Centro de Idiomas por la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo, también es docente, también ha sido director de evaluación y acreditación y certificación en las escuelas de posgrado de la Universidad Señor Principal. Y aquí lo tenemos también en el periodo cuando ya nos hemos acreditado, también participó en la acreditación de nuestra Escuela Profesional de Administración. Le damos el pase, por favor, doctor. Bienvenido. Doctor Jiménez, bienvenido. Un ratito, algunos pequeños inconvenientes. Pero doctor Dávila, sí, un ratito, doctor Jiménez. Doctor Dávila, dígale la mecánica, cómo se va a desarrollar sí, el proceso de por favor. Sí. Justamente, muchas gracias, doctora Liliana. Como ya lo hemos se ha manifestado el currículum del doctor Jiménez, realmente estamos ante un gran profesional que estoy seguro que nos va a dar sus conocimientos y fundamentalmente sus experiencias. Estimados asistentes, la metodología que vamos a desarrollar en esta oportunidad es la siguiente. Nuestro expositor presentará una diapositiva, al respecto hará la mención correspondiente. Una vez terminada esa diapositiva, los participantes, y fundamentalmente los panelistas, podrán hacer las preguntas correspondientes. Ya ustedes conocen que las preguntas lo pueden hacer a través del, digamos, de su equipo correspondiente, en preguntas y respuestas, y así seguiremos sucesivamente las siguientes diapositivas y temas que se traten. De igual manera, haremos las preguntas respectivas. Esto queremos hacer para que exista un claro entendimiento y conocimiento del tema que se va a tratar en esta oportunidad. Ok, doctor César Jiménez, adelante, por favor, lo escuchamos. Muchísimas gracias, doctor Dávila, doctora Liliana Mairena. Creo que inmerecido en la presentación que han hecho ustedes. Simplemente un colega de ustedes, comparto día a día esta experiencia gratificante en la universidad y un profesor para mis estudiantes y buscando siempre ser amigo de quienes estamos en comunión frente al trabajo formativo, que es el encargo social que tenemos. Les agradezco bastante las palabras de presentación. ¿Podrá arreglar, por favor, su video? No se le ve, si fuera tan amable. Ahora sí, lo vemos. A ver, por favor. Sí, está bien. Ahora sí, ya. Adelante, por favor. Ya, muchas gracias. Entonces, agradeciendo a la sala, bueno, por intermedio de ustedes, también darle el agradecimiento a nuestro coordinador, el doctor Carlos Delgado, coordinador de justamente el campus en donde estamos celebrando la Semana de la Administración. Bueno, hablaremos nosotros de un tema pues que a lo mejor parece ser un poquito extraño para muchos, ¿no? A ver, ¿me avisan si se está siendo compartido ahora? Sí, no se nota el video. Ahora sí. Ya, adelante, sí, adelante. Sí, voy a avanzar lento porque a veces el tema de la conectividad, pues, es rápido para algunos y lento para otros, así que
Y además lo que quiero es que ustedes puedan formular la mayor cantidad de preguntas posible, que como lo explicó el doctor Dávila, harán llegar a los panelistas y con ellos compartir la información y compartir algunas respuestas hasta donde se nos es posible. Se habrán dado cuenta ya que el tema de fondo es la filosofía. Entonces, en el campo de la filosofía encontramos a estos dos conceptos que son claves desde siempre: ética y responsabilidad social. Con el sesgo en esta vez de empresarial, o sea, responsabilidad social empresarial. Ese va a ser nuestro sesgo, pero llegaremos a él. Iremos descubriendo poco a poco el conocimiento hasta llegar a entender lo que en realidad es responsabilidad social empresarial. Y entonces, a partir de allí, lo que vamos a procurar es generar un modelo que a nosotros como administradores nos permita, pues, aplicar a nivel de empresa, y eso nos permita a la vez generar otros modelos en los que nosotros podamos medir a través de indicadores quanti o quali las diferentes procesos que tiene la empresa. Comenzó por acá. Digamos, las dimensiones del hombre, hay que entenderlas, que siempre ha sido preocupación. Primero desde la filosofía, donde nosotros formulamos preguntas y a veces tenemos respuestas que hilvanan otras preguntas y así en cadena. Una de ellas es justamente la visión que se tiene del hombre. O sea, cómo es que nosotros ubicamos la figura del hombre en esto que llamamos naturaleza. Entonces, y una de las primeras cuestiones que se hace respecto a la presencia del hombre lo toma la antropología filosófica. Entonces, como está allí, ustedes pueden leer. En la antropología filosófica se ocupa esencialmente, ¿no?, de todo aquello que es humano. Investiga todo el aspecto humano. Pero como seres humanos y en nuestra relación con el bienestar, o sea, aquella búsqueda del bien, siempre buscamos el bien y la verdad. O sea, bien y verdad, digamos, son los terminales de la antropología filosófica que nos permite explicar la esencia humana. Entonces, ya tenemos este punto de partida porque inicialmente conocemos que el hombre aparece en la Tierra con diferentes teorías, pero cuando comienza a organizarse, esto significa de que el hombre comienza a emprender. Y comenzar a emprender significa, pues, incluir en esta antropología filosófica el término de empresa. Entonces, a ver, esta transmutación que hacemos en cuanto a los conceptos nos lleva a lo siguiente. Se preocupará entonces por investigar la esencia de la empresa. O sea, ya no estamos en la esencia de lo humano, sino en la esencia de esa unión, de esa conjunción de esfuerzos, de ideas, de porvenir, o sea, el concepto de emprender. Y ahora sí, extrapolado a la relación del bienestar, ese bienestar que entonces le llamaremos responsabilidad social, y si es empresa, empresarial, porque estamos acuñando ese término, estamos transmutando ese término, y también la verdad, o sea, la búsqueda de la verdad que está en las normas, etcétera, ¿no?, que constituye la ética empresarial. Entonces, ahí tenemos un panorama de ubicación filosófica, antropológica, de cuál es la trascendencia que tiene el ser humano en la naturaleza. El concepto de ética empresarial. Voy a fusionar estas dos transparencias de manera que se puedan ya formular algunas preguntas. La ética empresarial es un conjunto de no solamente valores, en los valores, esos valores que la empresa los va a definir como propios. O sea, cuando se constituye la empresa, ya sea individual
o personal. A veces las empresas son personales porque yo emprendo sobre mí mismo, sobre cómo administrar mi vida, los planes que tengo de vida, y eso está fundamentado en los valores, sino también las normas y los principios que van a regir esa ética. Entonces, la actividad empresarial es muy dinámica, pues, y necesita de todo un conjunto de normas y un conjunto de principios que deben ser comunes. Obviamente que esto probablemente va cambiando, porque serán comunes para determinadas áreas del globo terráqueo, ¿no? Por las características comunes que tienen en ciertas zonas, y por la influencia y también por la historia de esas comunidades. Entonces, allí es donde se han generado normas y se han generado principios. La pregunta que nos podemos hacer ahora acá es que si estas normas, estos principios, por ejemplo, europeos, con el tiempo pueden ser aplicables hacia América Latina, donde estamos, o a América del Norte, o al Asia. Entonces, ¿qué podemos pensar respecto de la ética empresarial? La UNESCO, o sea, las Naciones Unidas, ha desarrollado un conjunto de objetivos, son 17 en total. Entonces, a fin de dar respuesta a esta inquietud de normalización de acciones en el mundo, entonces, Naciones Unidas dice, bueno, buscamos las intersecciones y encontró 17. Dijo, estas intersecciones las convertimos en objetivos de desarrollo, pero a la vez deben ser sostenidos. Ahí es donde nacen los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, esto, fíjese, está en el campo de la ética empresarial. O sea, creo que las palabras claves que podemos captar acá es que ética lo relacionamos con valores, normas y principios. Y dentro de la ética empresarial ya encontramos algunas de las dimensiones. Una dimensión clave viene a ser la responsabilidad social empresarial. Esta dimensión tiene la característica de ser trascendente, o sea, es una dimensión que trasciende. ¿Y en qué consiste esta dimensión? En el fondo, esta dimensión está estrechamente vinculada con la actitud. Y la actitud que está vinculado pues a la conducta del ser humano, a ese carácter del ser humano que debe formar en el tiempo. Pero igual, si transmutamos hacia la empresa, en ese carácter, en esa actitud que la empresa debe tener respecto al compromiso que tiene en el desarrollo social y también el medio ambiente. Entonces, este es un concepto que se genera sobre responsabilidad social empresarial, que las empresas, es la actitud que las empresas asumen de manera voluntaria con esta finalidad. Dos finalidades, el desarrollo social y el medio ambiente. Entonces, ya se dan cuenta cómo es que ubicamos la ética empresarial como matriz y dentro de esa matriz la responsabilidad social empresarial. Hasta aquí, estimado doctor Dávila. Excelente, doctor Jiménez. La verdad es que algo extraordinario sobre la filosofía empresarial. Créanme que cuando yo, gerente general de una organización, lo más importante que detecté en esa organización es la filosofía de esa empresa. Calidad y calidez. Y viene la pregunta. Doctor Jiménez, todas las organizaciones, todas las empresas, no importa si son pequeñas, medianas o grandes, deben tener su filosofía de trabajo. Correcto. Lo que pasa es que veamos dos campos. La filosofía organizacional, que es la que debe ser compartida por los ejecutivos de esa empresa y los que hoy le llaman colaboradores, ¿no? Digamos que es una sola familia, o sea, con diferentes tareas, pero entonces debe tener una filosofía de trabajo. Pero en esa filosofía debe también generarse responsabilidades personales
comprometidas y responsabilidades en conjunto. Esa responsabilidad en conjunto es justamente a lo que hoy llamamos la responsabilidad empresarial. Entonces, las empresas deben caminar hacia adelante, o sea, deben tener esa trascendencia, pero cuando estos dos nubes se unen, de un lado las personas y de otro lado en conjunto las personas. Entonces, aquí nos podemos preguntar, ¿y quién no está de acuerdo? Pues que se salga de la nube, simple. Correcto, doctor Jiménez. Podríamos decir de que los valores, las normas y los principios son parte de la filosofía de la empresa. Por supuesto. Va un poco más de la filosofía. Podemos decir que es una filosofía ya consolidada, ¿no? Entonces, esta filosofía, por ejemplo, el lado de los valores. La empresa decide qué valores van a tenerse presente en toda esa comunidad del lado operativo, o sea, la valoración que tiene que hacer en base a la interpretación de los valores. O sea, ese traslado que hacen de los conceptos hacia su nube, ¿no? Hacia la propia empresa. Entonces, esa filosofía se ve enriquecida muchísimo con los valores. Y luego ya la normatividad interna a través de directivas y esa normatividad externa que viene pues a través del gobierno y todas las entidades de gobierno que hay, ¿no? Y los principios, el tema de los principios, igual, los principios son de las personas y principios en conjunto como personas. Y eso es lo que define la empresa. Ok, doctor Jiménez. Tenemos una pregunta de nuestros participantes. Dice lo siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre valores supremos y valores relativos? Por favor, su respuesta. Los valores supremos estamos dentro de los valores que son fundamentales, ¿no? Y los valores relativos son los que nosotros vamos adecuándolos en concordancia con la evolución del entorno. Entonces, yo creo que eso en concreto responde. Muchas gracias, doctor Jiménez. Doctora Elena, ¿alguna pregunta, sí, por favor? Sí, ¿Alguna gracias, precisión? doctor Víctor. Aquí una pregunta del joven Aldair Martínez y está haciendo la siguiente pregunta, doctor Jiménez. ¿Hay alguna entidad del Estado que supervise el actuar de las empresas sobre la responsabilidad social? Bien, gracias por la pregunta, muy interesante. Lo que pasa es que este es un tema bastante complejo. Hay que ver la responsabilidad social de las empresas desde dos lados, el lado interno y el lado externo. El lado externo está obviamente supervisado por entidades tipo SUNAT, SUNARP y todas las entidades que tenemos. Nosotros en la universidad, por ejemplo, tenemos a la superintendencia y hay muchas superintendencias. Esas son las reguladoras externas, pero el lado interno es el lado más complejo de supervisión. Entonces, la tarea esencial de esa regulación interna de las empresas está en manos de los administradores. Entonces, los jóvenes que están hoy en la universidad se están formando como administradores para promover esa unión, esa fusión, esa comunión de filosofía y de intereses comunes al interior de la empresa. Y en conjunto hay que prestarle atención a todas las normas de las entidades reguladoras. Justamente por eso es que se crea el Estado, y el Estado tiene gobierno, que es el que controla todo este aparato, digamos, normativo, que está básicamente en nuestra Constitución política y donde se desglosa una serie de otras normas, leyes, ¿no es cierto? ¿Puedo continuar? Ya, un ratito, doctor. Acá Adelante, es muy importante, doctor Dávila, doctor Jiménez. Hay una pregunta muy Adelante, doctor César. importante de un asistente. Como nosotros somos una universidad que formamos emprendedores, aquí la señorita Cindy Segarra manifiesta. ¿Hay alguna recomendación de cómo empiezo a implementar la filosofía a un emprendimiento que estoy iniciando?
Muy interesante. Esa es la filosofía del emprendedor. El emprendedor es toda la vida. Todos emprendemos. Sin embargo, hay personas que le dan espaldas al emprendimiento, o sea, no descubren, no desarrollan ese carácter emprendedor que tienen consigo dentro. Entonces, si voy a emprender un negocio, creo que de eso se trata, porque puedo emprender un estudio, puedo emprender un viaje, puedo emprender vacaciones, o sea, es emprender, siempre estamos emprendiendo. La filosofía que subyace a cada una de las personas es justamente del lado de la actitud. O sea, uno tiene ese marco normativo, por ejemplo, si quiero irme de viaje, entonces, ¿cuál es el marco normativo? O sea, ¿cuáles son las condiciones por las cuales debo comprar un pasaje, un ticket aéreo? Entonces, ¿cuáles son los requisitos para ir al extranjero? Entonces me dicen una serie de requisitos. O sea, hay normas, hay principios. Lo que tengo que hacer yo como emprendedor, por ejemplo, para un viaje, tengo que adecuar mi actitud responsable y también mi carácter, o sea, la educación que yo tengo para demostrar que he aprendido lo que la sociedad tiene como reguladora de estas acciones, entonces yo me someto a ello, entonces yo puedo dar pasos de manera segura. O sea, si cumplo todo esto, estamos frente a aquello que se llama integridad. Entonces la persona debe ser íntegra, esa integridad ética, pero también del lado moral, o sea, la integridad moral, o sea, mi propia conducta es la que tengo que dominarla, que educarla, y eso se llama carácter. Entonces, si estamos al inicio de una persona que va a emprender un negocio, debe consolidar, debe tener muy en claro esta parte de la filosofía. ¿Qué normas hay? O sea, ¿cuál es la ética empresarial? La ética empresarial está allí, o sea, es el Estado. Son las instituciones que es el Congreso. Entonces, emiten normas sobre empresa. Eso es la ética empresarial. Y entonces, tiene que definir, como emprendedor, tiene que definir sus propios valores. Y además, tiene que definir las normas y los principios que están vinculados al tipo de negocio que quiere emprender. Espero fundamentalmente la disciplina, doctor Jiménez, ¿no? Por supuesto. Es que la disciplina es el mediador, está en la mitad, o sea, es que va desde los insumos hasta los resultados, uno lo logra si es que ejecuta la disciplina, una disciplina adecuada. Bien, vamos con la siguiente transparencia. Aquí hay un modelo. Esto que estamos hablando, hay que medirlo. Entonces, veamos, la antropología filosófica ubica al hombre, al ser humano, en 3 dimensiones: el ser, el hacer y el servir. ¿No? Ser, hacer y servir. Si esto lo trasladamos a las empresas, miren frente a qué modelo estamos, ¿no? Entonces, fíjense que los valores, las normas, los principios que están en el contexto de una empresa donde se desarrolla, si esto lo asociamos nosotros con el ser de la empresa, y el ser, y luego con el hacer de la empresa, y luego la finalidad que tiene ahí, que es el servir. Pero estas tres dimensiones, ustedes lo pueden leer en esta introducción, en donde se consolida justamente lo que quiere desarrollar ese modelo. Este es un modelo que pues lo estoy proponiendo, y esto lo elaboré, lo he creado justamente para esta conferencia. Porque nosotros somos académicos, y como académicos y los grados que tenemos, el grado de doctor ya no se exige generar modelos, generar teorías sobre las cuales nosotros tenemos que desarrollar algún evento, alguna situación. Y este es el modelo que estoy planteando acá, ¿no? La realización plena de las dimensiones empresariales depende en gran parte de que la empresa conquiste y haga suyos. Ese es el hacer. Conquiste y haga suyos unos valores fundamentales. Ese es el servir. Los valores fundamentales.
sin los cuales la organización no llega a ser lo que está llamada a ser. Ese es el ser, esa es la esencia de la empresa. Y entonces, de un lado, de la primera columna, debemos identificar cuáles son las normas, si se trata de normas, o cuáles son los valores, si queremos analizar valores, que nosotros debemos acatar, desarrollar en el corto plazo, en el mediano plazo o en el largo plazo. Entonces, allí comprometemos nuestra participación, y esto viene a ser la responsabilidad social comprometida. Entonces, este modelo, pues, para poderlo desarrollar, primero necesita de personas, o sea, que se hayan formado en la universidad, que se hayan formado de una manera personal, con abundante lectura, para poder comprender los conceptos. Pero también me pregunto, alguna persona que es empírica, que quizás algunos conceptos no los maneja adecuadamente, pero sí sabe cuáles son los resultados del ejercicio de esos conceptos, entonces pueda hacer uso de este tipo de matriz. Entonces, ahí tienen el modelo. Estoy solamente en la primera parte de lo que viene a ser el modelo. Doctor Dávila. Bueno, esta matriz, sinceramente, es un gran aporte, sinceramente, ¿no? Un aporte. Como usted manifestaba, los docentes, especialmente quienes tenemos la oportunidad de ser doctores, tenemos que diseñar, tenemos que crear. Y ahora viene, por parte de nuestros administradores, aunque no tengan el grado, pero estén en los cargos ejecutivos, es implementarla, hacerla efectiva. Eso es lo fundamental, porque como sabemos en nuestro país tenemos muchas normas, leyes, pero a la larga no se cumplen. Se diseñan muchas cosas importantes, pero en la práctica no se desarrollan. Interesante, realmente le agradecemos ese gran aporte. Sí, adelante. Continúo. Entonces veamos el contexto. El contexto para este modelo. La incertidumbre, la complejidad, la ambigüedad que la disrupción produce pues, en una comunidad hace pues, que la ética sea esencial, y de igual manera la responsabilidad social sean esenciales para poder comprender y para poder adecuarse a esos procesos. Entonces, anteriormente hubo esa pregunta, ¿no?, de un emprendedor y la filosofía que debe mantener un emprendedor. Y que ese emprendedor, su filosofía no debe ser totalmente parametrada, sino tiene que estar atento hacia los cambios, hacia los procesos, a esos procesos que son disruptivos. ¿Cuándo se produce un cambio disruptivo? Ese es un cambio shift, que es como nosotros tenemos en el teclado en la computadora, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando usamos el shift? Cambia de mayúscula a minúscula. Es un cambio, sí, repentino, es disruptivo. Pero la filosofía que tenemos en la empresa nos permite asimilar esos cambios. Y entonces es lo que está ocurriendo hoy, o sea, el campo de la fenomenología empresarial. En este tiempo de COVID, no podemos hablar de post-COVID. Estamos en COVID, o sea, estamos durante. Todavía no tenemos resultados para decir que ya terminó la pandemia. No. Estamos en la plena pandemia y acá tenemos que hacer este tipo de análisis, qué es lo que está pasando con los cambios y cómo es que debemos adecuarnos a estos cambios. Los valores en la ética empresarial sobre las actividades económicas deben beneficiar a los grupos de interés. Mire, qué importante esta parte hoy. Si los empresarios no hubiesen mantenido ese capital humano que ha tenido que, no despidieron apenas comenzó la pandemia, sino simplemente dijeron, bueno, vamos a trabajar de una manera bastante restringida, pero más adelante queremos contar con ustedes, y los han ido llamando en la medida que iban necesitando esos servicios especializados de personas que conocen bien el negocio.
Y entonces, fíjense, ¿qué ocurre acá? La ética empresarial genera actividades que benefician a todo el grupo de interés. O sea, no es que la empresa se beneficia solamente los directivos o el dueño. O sea, esas empresas, esas son del pasado, o sea, ya no pueden, hoy simplemente no sobreviven. Y muchas que han desaparecido es justamente porque han tenido esa filosofía vigente. No, o sea, una empresa nace, crece, evoluciona, porque las actividades económicas son compartidas por los grupos de interés, ¿no? Fíjese, quiénes son los que abastecen de información, los que abastecen de insumos, o sea, ellos también deben ganar, o sea, y es una cadena de valor. Entonces, los grupos de interés son elemento esencial y son clave en la planificación que debemos hacer justamente en el emprendimiento. Cuando hablamos de emprendimiento, no estamos hablando de emprendimiento fase 0, no, estamos hablando de un emprendimiento, digamos, fase 10 o fase 11 o fase 12, o sea, quien está al frente de una empresa siempre está emprendiendo. O sea, hay un concepto ahí que creo que no se maneja adecuadamente. O sea, emprender es siempre. No emprender significa la primera vez. No, eso no es emprender, ese es iniciar. Pero el emprendedor siempre está al frente. En conclusión de este contexto, una organización ética debe considerar su entorno no solo como una fuente de ventajas o clientes, sino también como algo a conservar y mejorar que le permita crecer, ganar dinero y prosperar. O sea, la empresa se mantiene en el tiempo porque comparte con sus grupos de interés. Es importantísimo. Nos acaban de dar la acreditación. Pero entonces, si nos descuidamos del grupo de interés, simplemente es como si se nos hubiese bajado una llanta. Un neumático, está afuera. O alguna parte no estamos dando mantenimiento a todo este sistema. Doctor. Doctor Jiménez, hablando del grupo de interés, usted sabe que hay muchos estudios relacionados a qué profesiones son los más empleables. Y de acuerdo a estos estudios, la carrera de administración, el administrador, es una de las profesiones más solicitadas por las empresas, por las organizaciones, es decir, por los grupos de interés. Qué importante el tema que ha tocado, sinceramente, doctor Jiménez. Siga, por favor. Es que el administrador, gracias, es que el administrador es el articulador. Y no solo el articulador, sino es el que vincula todos los procesos. O sea, los procesos por las normativas ya están articulados, pero son los administradores los encargados de vincular todos los conceptos, todas las operaciones que se realizan en las empresas. Esa es la labor esencial del administrador, porque el objeto de estudio es la organización. O sea, cómo vinculas, o sea, cómo organizas todos esos procesos de una manera armónica, dinámica. Entonces, esa es la gran tarea. Por eso es que la carrera de la administración no podrá desaparecer, bueno, o desaparecerá en cuanto desaparezca el ser humano. Porque nosotros tenemos que administrar nuestro cuerpo a cada momento. Los controles que tenemos, las evaluaciones que estamos haciendo, si está bien, o la garganta no está bien, estoy evaluando, ¿no es cierto? Entonces, no sé, agua tibia, etcétera. Entonces, estoy haciendo algunas correcciones, estoy en un feedback. O sea, todos los procesos de la administración son justamente lo que nosotros hacemos ya con como seres humanos, ¿no? En el campo biológico. Continúo. Ajá. ¿Y ahora qué tenemos acá? Hablemos de compromiso. El desagregado de los grupos de interés es ¿no? ¿Quiénes son el grupo de interés en que estamos hablando? Los empleados, los empresarios, los clientes, los gobernantes, los proveedores, los acreedores, la comunidad, los propietarios. Esto es el grupo de interés. Entonces, la empresa cuando avanza, justamente esa actividad económica es para todos ellos, se comparte con todos ellos, ¿no es cierto? Por ejemplo, pagamos impuestos. Y entonces es porque estamos dando nuestro aporte a ese grupo de interés para que mantengan las carreteras, etcétera, etcétera, ¿no? El Estado.
Entonces, ese grupo de interés, veamos, el grupo de interés, o los interesados por las personas, veamos dos dimensiones en ellos, ética y moral. En la dimensión ética, o sea, si ellos pueden pensar en empresa, nosotros podemos tener grupos de interesados que solamente les interesa la empresa, mas no las personas de la empresa. Pero hay algunos que tienen muy en claro toda su actividad y sí también están pensando en las personas que están en las empresas. Se me dejó entender. O sea, un grupo de interés puede estar preocupado solamente en las relaciones comerciales. Nada más. Tanto dinero acá, tanto dinero allá, muy bien. Son este manejo de dinero. Pero hay grupos de interés que están vinculados, por ejemplo, a los servicios. Entonces estoy mirando las personas que están en la otra empresa con las cuales interactúo. Entonces, ¿en cuál de ellas hay mayor compromiso? En las dos. El compromiso es una situación que está ya en el campo moral. O sea, hoy nuestra exposición no es el tema moral, no es la integridad moral. Pero aquí estamos viendo que hay una intersección clave, por eso es que lo menciono. O sea, el aspecto moral ya es la conducta y la regulación de la conducta que cada persona tiene sobre sí misma. Esa educación, esa autoeducación, esa autoformación que se llama carácter, lo obtiene justamente porque educó todo eso, su aspecto biológico, su aspecto temperamental, lo educó y simplemente lo trasladó a ser carácter. Y cuando tiene carácter ya le está generando aquello que se llama prudencia, o sea, actuar debidamente cuando debe actuar. Entonces, allí es donde ingresa el campo moral. Pues los grupos de interesados o los grupos de interés son justamente, o son aquellos que tienden más a ser íntegros éticamente o a ser íntegros moralmente. Pues depende, es verdad, o sea, depende de que esos grupos de interés que tienden más a estar del lado de la ética, pues son aquellos que son mucho más normativos, por ejemplo, ¿no? O sea, un empleado de la SUNAT que viene a supervisar mi negocio, pues yo no voy a estar ahí pues, con regalos, haciéndolo reflexionar al señor, ¿no? O sea, tiene un encargo específico. Viene a controlar y tiene sus tareas específicas. Entendámosle. Y si tiene integridad ética, viene y controla con su tabla y dice, tiene esto, tiene el otro, acá le falta esto, le falta otro. Si tiene que poner una multa, tiene que poner una multa. Esa es la integridad ética. En cambio, la integridad moral es la que se complementa a ella. Son los compromisos que las personas deciden voluntariamente, libremente ejecutar en este campo de la empresa. Y ahí van, pues, no solamente la actitud, sino las habilidades, el conocimiento y fíjese, lo más importante, el know-how. Hoy las empresas están contratando o están empleando personas por el know-how. O sea, quien sabe hacer las cosas. Y por eso vienen los concursos. O sea, uno puede tener, o sea, dos grados doctor, sí, pero si yo no sé ejecutar ciertas tareas, pues no me pueden contratar a mí. ¿Por qué me van a llamar al equipo? ¿De acuerdo? Si hay alguna pregunta sobre esto, doctor. Doctor Jiménez, eso de moral está de moda. ¿Y qué sería una incapacidad moral de los trabajadores? A ver, por favor, interpretemos algo que no ha podido hacer el Tribunal Constitucional. Porque en realidad incapacidad moral no existe. O sea, es un término que suena bonito, ¿no? Pero pues no existe, ¿no? Porque está vinculado propiamente a la conducta. Y si queremos juzgar a otra persona en incapacidad moral, ¿cómo lo podemos probar? Lo que sí podemos... ¿No? Entonces, bueno, los psicólogos conocen bastante bien eso, ¿no? O sea, una persona que no puede tomar decisiones, etcétera, etcétera. O sea, y la incapacidad mental es una variable. Puede estar ahí muy evidenciada o no. Entonces, eso es lo que se puede juzgar. Y creo que hubo una mala interpretación en ese caso, ¿no? Como usted me está hablando de la moda, ¿no? O sea... lo que pasa es que el gerente general de una empresa tiene sus trabajadores. Bueno, este es un inmoral, lo saco. Pero ¿qué cosa es inmoral? Hoy su símil sería incapacidad moral, ¿no?
poco difícil, es cierto, lo que usted manifiesta, ¿no? Habría que ser un poquito más precisos en este aspecto. Bien, doctora Mairena, ¿tiene alguna pregunta, por favor, Sí, respecto por favor, al tema? acá de los estudiantes y de los asistentes, hay muchas preguntas. A ver, vamos a hacer una pregunta que está demasiado interesante. Las empresas se desarrollan en diferentes zonas, lugares estratégicos, convive la comunidad. Entonces, un joven está preguntando, ¿cuál es su opinión personal? Cuando estas empresas que existen en estas localidades no toman en cuenta a los grupos de interés, ¿está planificando absorber a ese profesional que ya está preparado? ¿Qué opina? ¿Cuál es su opinión, doctor? Bueno, yo haría una traducción. O sea, ¿funciona adecuadamente una empresa sin grupo de interés? No, no puede. Porque simplemente podrá quizás sobrevivir cierto tiempo, ¿no? Y ese grupo de interés, si digamos del lado bueno, o sea, del lado positivo, ¿no? No puede sobrevivir más allá. Entonces, ¿qué pasa con ese grupo de interés que está trastocado? La respuesta sí puede sobrevivir si es que en su entorno encuentra muchas empresas cuyos grupos de interés tienen también esa actitud trastocada. O sea, hoy le llamamos corrupción. Entonces, que se dan la mano. O sea, entre ellos se piensan que aquello que para unos, los buenos, es anormal, para ellos, los malos, es normal. Entonces, eso evoluciona. Y cuando evoluciona, a veces el grupo de los malos, entre comillas, es mayor que el de los buenos, entre comillas. Y entonces viene la siguiente generación. Y la siguiente generación hereda toda ese concepto que viene si viene de los malos, entonces piensa de que eso es lo normal. Fíjense, ¿cuántas generaciones tenemos ahora desde que se hicieron muchas, o se evidenciaron muchas situaciones de corrupción en Perú? Desde que se fundó nuestra república, ¿no? Y hasta un poquito antes. ¿Cuántas generaciones han pasado? Entonces, se piensa que algunas acciones, hay algunas actividades que pues están fuera de lo legal, es normal. Y cuando se quieren producir normas, siempre no se produce en su dimensión real esas normas, con consecuencias de beneficio a la comunidad, de beneficio social o beneficio al medio ambiente, y simplemente ya surgen unas normas, entre comillas, acomodadas a ese grupo de los malos, entre comillas. Entonces, fíjese cómo es que esta situación se degrada. Grupo de interés sí hay, pero de ese lado, pero esto tiene un límite. Hasta que, ¿qué es lo que pasa cuando todo está contaminado? Entre todos ellos ya se autoelimina. Entonces, es una situación, digamos, ¿cómo calificarla? Quizás como una lacra social que nos genera desventaja a todos. Sí, habría que pensar del lado bueno y pues integrarse más a lo que es el desarrollo de la comunidad con buenas intenciones, buscando ese bienestar. En muchas localidades, en otros países, sobre todo europeos, ya tienen muy clara esta situación. Entonces, las empresas ya nacen con esas intenciones. La corrupción está casi cero, no hay corrupción, pero entonces todo el mundo puede vivir tranquilamente. Sí hay muchas restricciones para personas que quieren emigrar a esos países, no los dejan ingresar así nomás, a menos que haya una evaluación muy fuerte y los puedan admitir a otras personas que puedan apoyar en insertarse en la economía de esos países. Entonces, esas situaciones pues habría que tomarlas en cuenta, ¿no?
cuando uno se propone ser emprendedor, ¿qué es lo que quiere emprender? O sea, sí, pero ¿va a trabajar usted del lado de los buenos o del lado de los malos? No hay respuesta para esa pregunta. Pero Entonces, sin doctor, embargo, las buenas intenciones, ¿no? sí, claro. Entonces, doctor, enlazaría muy bien esta interrogante que se hace un asistente. Dice, ¿qué impacto tiene la responsabilidad social en el mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad? La responsabilidad social es la actitud. La pregunta para nuestro amigo es, ¿usted qué actitud ha decidido tener consigo mismo, con su familia y con su comunidad? ¿Está tranquilo con ello? ¿Están progresando? ¿Se unió con más personas que comparten, que comulgan sus intenciones, que comparten su actitud y por tanto su conducta? Si eso es así, usted va a vivir tranquilo, con toda seguridad. Y una última pregunta respecto a estas diapositivas que acabamos de concluir. Una señorita pregunta, le tiene esa necesidad de conocer cada cuánto tiempo puede ser recomendable mejorar o agregar nuevos valores corporativos, doctor. Me está llevando hacia el lado de la empresa. Los valores corporativos se deciden al principio y estos se van evaluando a veces cada año y se van cambiando en lo posible a veces cada 3 años, que es lo que dice la literatura. Pero seamos, digamos, sinceros en este aspecto. Respetamos la literatura, que hicieron sus pruebas, mediciones, etcétera, etcétera, y tienen unas respuestas ahí, buenas o malas. Pero usted como administradora, usted como administrador, tiene que ir evaluando la empresa de manera permanente. O sea, ¿qué significa? Los valores van a estar allí como una constante. Lo que va variando es la valoración, o sea, la capacidad que tiene usted o que tienen los empleados en la empresa para darse cuenta de cuál es el entorno y actualizo simplemente mi capacidad de valoración me hace ver ese entorno y se va a ejecutar aquello que se llama adecuación. O sea, la adecuación no es un cambio de valores, sino lo que dice su nombre, ¿no? Es adecuar la capacidad de valoración hacia las circunstancias, hacia el entorno en el cual la empresa está en su dinámica. Espero que eso responda. Muchas gracias, doctor. Veamos a nivel de Digamos, por favor, doctor. Sí, sí. A nivel de la hipótesis. Ya vamos terminando, creo. En una hipótesis, digamos que esto es, ya me estoy metiendo un poco más hacia el cambio, explicar un poco el cambio y hacia dónde nos dirigimos con esta época, o sea, hoy día. Esta hipótesis nula que define lo habitual, noten, ¿no? Que lo habitual que todavía nos asiste es esto, ¿no? La ética empresarial influye en la responsabilidad social. Habíamos analizado que la responsabilidad social es una dimensión de la ética empresarial. Y por tanto, en mayores, la ética empresarial sí influye, tiene una influencia a lo que es la responsabilidad social. Entonces, en otras palabras, los valores, las normas y los principios influyen en la actitud de la empresa. ¿Se acuerdan que decíamos actitud de las personas? Ahora la actitud de la empresa, para contribuir en el desarrollo social o para mejorar el medio ambiente. Entonces, ejemplo, los objetivos de desarrollo sostenible. Esto lo podríamos adoptar para la empresa, pero veamos cómo es que hoy se ha producido este cambio. Allí está. La hipótesis alterna, el anterior decíamos que influye, pero ahora fíjense, ¿qué podríamos decir? Ya tiene una relación. O sea, ya no hablamos de influencia, sino estamos hablando de una relación. Podríamos decir, hay una involución de la comunidad
La respuesta es no. Lo que pasa es lo siguiente, es que la actitud de la empresa ya debe tener en cuenta al consumidor informado. O sea, ya no es un consumidor que se va y compra a la esquina, lo prepara todos los días, no, sino es un consumidor que va, mira, alto en grasas, alto en azúcares, uy, caramba, entonces es un consumidor informado. Entonces ese consumidor es capaz de decir o de ponerse en contra de aquellas empresas que no cumplen con las normas, que no cumplen con los derechos. Ese consumidor informado se preocupa por las repercusiones, o sea, por los efectos que puedan tener las acciones de las empresas hoy en la comunidad y también los cambios que van a producir en el comportamiento de las empresas y el comportamiento de la comunidad. Entonces, fíjense, al menos hay tres dimensiones del consumidor informado que van a presionar la actitud de la empresa. Entonces, la actitud de la empresa ya es de relación, tiene que estar midiendo el mercado, tiene que estar midiendo las actitudes de sus consumidores, ¿no? Y llevarlos hacia el campo de los valores, por ejemplo. Es lo que hablaba anteriormente. La valoración tiene que estar actualizándose, tiene que estar de manera permanente en la mente de los empleados o de los colaboradores. Y luego las interpretaciones que se hacen, las normas, o sea, esto tiene que ir y venir, ir y venir. De ahí hablamos de relación. Entonces, el cambio es ¿no? Hablamos de la I, que es la de influencia. La empresa influye, hacia la empresa se relaciona. Entonces, hasta ahí. Hasta ahí tenemos un cambio en cuanto a las hipótesis, en cuanto al habitual. Doctor Jiménez, sobre el tema y contextualizándolo en nuestro país, los problemas que tenemos con los trabajadores agrarios del sur chico, ustedes saben que en el sur chico hay empleo pleno, pero sin embargo tenemos este gran problema en este momento. Estas empresas, ¿cuál es el problema que tienen estas empresas? ¿La ética o la responsabilidad social? Por favor. Ya, bien, muy bien la pregunta. El tema va por el lado de ambos, o sea, un poco de ambos, pero más la responsabilidad social. Entendí que lo que ellos están pidiendo es un pago por hora, un incremento por hora en pago de 10 soles. Entonces, lo que pasa es que algunas empresas sí están cumpliendo. O sea, todo lo que es la responsabilidad social empresarial comprometida sí está cumpliendo. Pero entonces, ¿qué ocurre? El empleo allí es temporal, no es permanente. Entonces, es otro elemento que se está sumando a ello, ¿no? Ahora, yo no sé si hay algunos aspectos políticos o de otra índole que están contribuyendo a esa paralización, pero el justo reclamo que tienen las personas, había que entenderles y había que contextualizar. O sea, ¿qué es lo que finalmente ellos están pidiendo? ¿En base a las normas, que es la ética empresarial, o en base al cumplimiento de estas normas? O sea, la actitud que tiene la empresa respecto de ellos en este contexto. Entonces, de ahí viene la complejidad. Yo tendría que separar y decir, las empresas sí están cumpliendo y probablemente los trabajadores ahí están contentos. Pero de otro lado, muchos trabajadores quisieran permanecer mucho más tiempo en el empleo, pero las empresas no pueden ir más allá porque ejecutan sus actividades por tiempos, ¿no? O sea, tiene un periodo, ¿no? Entonces es cuestión de analizar, como digo, ¿no? Espero haber la respuesta, doctor. Interesante. Claro, las actividades agrícolas en el Perú y en cualquier parte del mundo son temporales, así es. Así que no, y tiene que haber una legislación adecuada con esos fines, ¿no? De repente tenemos que salir de ese famoso 8 horas de trabajo
a pagar, como en otros países del mundo, por hora de trabajo, ¿no? Que sería interesante. Todavía nuestra legislación no lo contempla. Doctora Mairena, ¿alguna pregunta, por favor? Sí, muy amable, doctor Dávila. Aquí hay la pregunta de una señorita asistente. Le pregunta a doctor Jiménez, la señorita, tomando en cuenta a la actual postura del consumidor, así como la digitalización, ¿qué tan perjudicial es la mala percepción de la responsabilidad social de la empresa por parte de los consumidores para la imagen y reputación de la marca? A ver, entiendo que quiere asociar consumidor y digitalización. A ver, voy a ir un poquito más allá. Cuando estamos hablando, por ejemplo, voy a aprovechar esta parte de acá, ¿no? Actitud de la empresa y debe contribuir al desarrollo social. Pero ese desarrollo social tiene dos caminos. Su objeto de desarrollo. A ver, el objeto de desarrollo es el ser humano, o su objeto de desarrollo es lo que consume el ser humano, o sea, las cosas, los objetos, ¿no? Las cosas, voy a poner acá las cosas. Entonces, ¿qué ocurre? Si el objeto de desarrollo de la empresa, o sea, si la empresa se preocupa en desarrollar al ser humano, entonces se va a ver como si fuera una cuestión filantrópica o un servicio. Pero si la empresa busca como centro o como objeto de desarrollo las cosas que consume, o sea, lo consumido, ¿no? Lo consumido, las cosas, si esto se digitaliza, como usted está preguntando, si esto se digitaliza las cosas, esto es lo que se llama actualmente el IoT, que es el Internet de cosas. Entonces, a ver, la tendencia actual, que ustedes lo habrán notado, es que ya los sistemas inteligentes se dan cuenta de qué consumes y cuál es la probabilidad de tu consumo de acá a un tiempo. Por ejemplo, si la familia consume cierta cantidad de papel higiénico y se sabe que va a comprar a ese mismo centro cada 15 días, entonces la siguiente 15 días el sistema ya tiene mapeado la necesidad que tiene la familia de papel higiénico, por ejemplo. Entonces, ¿en dónde está ese registro? Está digitalizado. Entonces, este es uno de los principios del Internet de Cosas, o sea, IoT. Eso es lo que se nos viene para adelante. Es más, se habla, por ejemplo, de la incrustación de una celda, o sea, de un chip acá en el antebrazo, ¿no es cierto? Y se han dado cuenta que ya estamos practicando. Cuando vamos a ingresar a los centros comerciales, vamos a ingresar a la tienda, ¿qué es lo primero que hace quien está ahí, quien restringe la entrada? ¿Qué hace? Te pasa un equipo, una máquina, a ver si es que tiene fiebre, ¿no? Justamente lo dirige hacia ese lado. Más adelante ya no estarán midiendo la fiebre, estarán midiendo qué vas a comprar, porque vas a tener un chip incrustado ahí. Entonces, ese es el lado de que está viendo la empresa actualmente. Ya te social, pero esa contribución al desarrollo social, cuando va más allá, cuando incluye la digitalización, tienes ahí esos dos ramales. Por un lado, ya saben cuál es tu intención de compra y por otro lado, ya se sabe de la facilidad que te pueda dar, por ejemplo, para los trámites, etcétera, ¿no? O sea, puedes tomar comprar, etcétera, ya solamente con esos datos que ya están digitalizados. Bien, continúo. Aquí tengo otro proceso. ¿Qué es la nueva normalidad? Antes hemos tenido esta normalidad. No, me voy al diseño. Y en el diseño, mire estas flechas, las que están arriba, y las flechas que están hacia abajo. Hay un tipo de diseño que parte de los recursos construye, o sea, va de izquierda a derecha,
y genera unos productos o servicios. Es como el sastre nos construye un terno a la medida. Nos va tomando mediciones, etcétera, y con eso construye el producto, construye el terno. Pero del otro lado, o sea, estas flechas que van de derecha a izquierda, significa de que ya se tiene el producto, ya se tiene diseñado, y esta es la producción masiva. En esta producción masiva ya vienen los pedidos y vienen los controles de estándares, ¿no? Porque los estándares me van a decir, bueno, produzcan cierta cantidad de productos, y entonces con los estándares yo me doy cuenta de la calidad estará pues en función a que si cumple o no cumple los estándares. Entonces ahí estamos hablando de un sistema que todavía no tenemos. La investigación en ciencias influye, o sea, y desde la academia, ¿no? Influye en el impacto social, económico y ambiental. Esto se ha venido cumpliendo y finalmente son números, son cifras, lo que tenemos como resultado. ¿Qué más tenemos como resultado? Que hay menos personas comprometidas individualmente. O sea, ¿qué significa esto? Que se han formado más grupos. O sea, y estos grupos hoy se están disolviendo. ¿Qué pasaba con el grupo? Uno compraba para todo el grupo y lo repartía en todo el grupo, entonces la empresa pues que tiene menos ganancias, ¿no? Y esto tiene una menor responsabilidad social. El esquema que hoy estamos generando, o sea, ¿cuál es el alternativo? Es un esquema que está más del enfoque cualitativo. O sea, el post-positivismo. Este es el que está en construcción y este es el que recién nos estamos adaptando nosotros. Entonces, ¿qué ocurre con la investigación? No solamente es la percepción del investigador, las IDI, la investigación, desarrollo e innovación, los grupos de interés que también van a interactuar, la tecnología, pero ya desde la empresa. O sea, el anterior es desde la academia. O sea, en la universidad nosotros decidimos los trabajos de investigación, pero hoy el cambio es desde la empresa. Y si es desde la empresa, se va a tratar de procesos particulares. Se van a estudiar aquellos procesos de determinada empresa. Y no se puede generalizar los resultados, porque es para esa empresa, es particular. Ese es el enfoque cualitativo, que es lo que está creciendo en gran magnitud ahora, y es, digamos, el desafío que tenemos en las universidades. El resultado es que habrá más personas comprometidas, pero individualmente. Esto es lo que se llama también la cultura del self, la cultura del individuo. Habrá mayor responsabilidad social, por lo que dije anteriormente, ¿no? Que las empresas van a cuidar ahora al consumidor informado y habrá menos grupos, porque hoy ya no podemos trabajar en grupos, trabajamos en equipos, pero equipos de 2. Y si estamos en equipos de 2, pues mi par está en Colombia, o sea, y yo estoy acá en Perú, o sea, y trabajamos en equipos, ¿se dan cuenta? Y ya no y hay menos grupos, ya no es masivo, sino es individual. Hacia eso es hacia donde estamos tendiendo ahora. ¿Qué más? ¿Qué es lo que permanece estable acá? Los recursos son los mismos. Notan los recursos materiales, información, clientes, infraestructura, los profesionales, o sea, el staff. Viene a ser el mismo, eso no cambia. Los resultados van a ser los mismos, con algunos cambios, los resultados para los productos y servicios, con algunos cambios, algunas adecuaciones que se van a producir acá. Los procesos son los que están cambiando. Ya, los procesos. Ahora los procesos son más horizontales. Investigador y el grupo de interés, tecnología, se da cuenta que son mucho más planos. Al momento está de un solo lado, de izquierda en este diseño, de izquierda a derecha, o sea, está en construcción, se llama. Cuando esto se vaya de derecha a izquierda, ya es un proceso en el cual la trazabilidad, los estándares comienzan a ser altamente funcionales. Cuando está en construcción, los estándares los tenemos todavía por actualizar. Actualice usted los estándares. Entonces, lo que tenemos ahora son solamente parámetros y una adecuación. Todos los procesos acá están siendo adecuados. Si no, pónganse a pensar ustedes, si es que están empleados en alguna empresa, todo su proceso, todo lo que hacían antes, lo tienen que adecuar. ¿De acuerdo? Bien.
Ejemplo, ahora sí voy a avanzar con estos casos, que es lo que ya nos permite terminar. Un caso de ética es del American Marketing Association. Aquí están las normas, ¿no? Están las normas, están las políticas, están los procedimientos que establece este conjunto de revistas del American Marketing Association. Entonces, luego están los descriptores de cada uno de estos puntos. Pero ahí están las normas, y esto es lo que va a constituirse luego en la integridad ética. Esas revistas respetan cada uno de estos puntos en estricto. Si cada uno de nosotros no somos capaces de responder esas exigencias, simplemente no dan pase. Y esto tiene un costo. Entonces, del lado de las revistas, otro caso. El caso de la responsabilidad social comprometida. Tomé el caso de la Universidad del Michigan State University. Esto es el engagement. El engagement es justamente el compromiso. ¿Qué es lo que ha definido esta universidad? La responsabilidad social comprometida es un componente integral de la misión institucional. O sea, eso está definido en su misión. Su misión dice responsabilidad social comprometida. No es solamente responsabilidad social. La Michigan State University comparte sus recursos de conocimiento, vincula el campus con la comunidad. Es importantísimo esto. Se dan cuenta, anteriormente les dije, ¿no? O sea, las investigaciones ya se van a hacer desde las empresas, o sea, desde la comunidad. Estas universidades ya están trabajando. Son universidades de élite, obviamente, ¿no? El MIT también está en eso, ¿no? En la universidad de... y las universidades, número uno en el mundo, trabajan mucho con la comunidad. Entonces, ¿qué hacen? Investigación aplicada, generalmente la investigación aplicada. La investigación básica ya en muchas situaciones se han explicado. Queda muy poco campo para la básica. Pero la aplicada, la básica va a ser un cambio la básica. La básica ya va a tomar conocimiento de cada empresa. O sea, cuando esto se torna individual, les decía, individual, cuando esto ya se individualiza acá, entonces ya se va a tomar esa investigación básica, pero para esa empresa, que va a diferir para la otra empresa. Entonces, eso es lo que, en cuanto a la investigación. Y la parte aplicada significa, pues, producir cambios, ¿no? Producir cambios. Entonces, la comunidad aprovecha de la experiencia que tiene la facultad y, la facultad de poder hacer trabajos fuera del laboratorio, o sea, fuera de su campus, ¿no? Off campus, que se llama. Y finalmente, esta es la última transparencia. Hoy, nosotros estamos en esta encrucijada. Nuestra ética empresarial, para este caso, la sustentación de la tesis de grado, la universidad, ¿no es cierto? ¿Qué tenemos? La parte de la normativa, o sea, en otras palabras, la ética empresarial, o sea, la ética universitaria, su equivalente. 45 minutos de proceso de sustentación. ¿Está de acuerdo usted? Para DPI. ¿Qué más? Jurado de 3 profesores. ¿Está de acuerdo? ¿No está de acuerdo? Esta es la ética, esta es la normativa. Sí, estoy de acuerdo. ¿Sustenta argumentos? Sí, esto ya está generado por nuestras autoridades. Eso ya está en las resoluciones y simplemente tenemos que verlo eso como la ética empresarial. O sea, el emprendimiento que estamos haciendo nosotros en el aspecto educativo. Pero ¿qué pasa entonces con nuestra responsabilidad social comprometida? En otras palabras, ¿cuál viene a ser nuestra actitud para ejecutar la ética empresarial? Toda esta normativa. Aquí sí tenemos que discutir. Yo he puesto en puntos suspensivos porque obviamente esto tendrá que adaptarse a la actitud de cada grupo, de cada escuela, de cada docente, etcétera, y tomar algunos acuerdos cuando se conversa así de manera horizontal. Eso es lo que nos faltaba. Y bien, terminé la exposición. Bueno, doctor Jiménez, realmente queremos felicitarlo
por una excelente exposición, un tema sumamente importante, como lo dije al principio, especialmente para quienes investigan y desarrollan trabajos de mejora continua en cada una de las organizaciones y en las empresas. No sé si tenemos algunas preguntas, doctora Mairena, por favor. Sí, doctor. Finales. Dos Sí, preguntas doctor. finales. Sí, El acá hay una tiempo... pregunta que se hizo una señorita, porque está preocupada, ella está a punto de concluir la universidad. Entonces ella se pregunta, ¿cómo sería el impacto de la ética empresarial en una situación post-COVID? Como por ejemplo los problemas de empleabilidad o desempeño laboral. Oh, interesante. Eso tiene muchas aristas. La primera es que no estamos post-COVID. Esto no está todavía. Estamos durante. Ya estamos viviendo la pandemia. No hemos salido de la pandemia. Es más, hoy se dice que puede haber una segunda oleada. No sé. Eso significa que todavía estamos en la pandemia. No podemos salir post-pandemia. Y número dos, es que el tema de la ética, digamos, los principios están escritos. Toda la normativa está allí, está escrita. Lo que está variando es la actitud, o sea, la responsabilidad social, que además debe ser comprometida. Esto es lo que tiene que adecuarse. Entonces, esto es lo que los empleadores deben tener muy en claro hoy. O sea, ¿qué significa compromiso? ¿A qué persona voy a tomar como empleado para mi empresa? O sea, en otras palabras, ¿a quién quiero para mi equipo? O sea, que le diga, usted, señor fulano de tal, yo lo quiero para mi equipo, por su actitud, o sea, por la responsabilidad social y por el compromiso que usted puede desarrollar aquí en la empresa. ¿Y se acuerdan de los grupos de interés? O sea, es parte del grupo de interés. O sea, un empleado o un colaborador es el stakeholder, o sea, es parte del grupo de interés de la empresa. Entonces, quien da el empleo tiene que decirle, yo te quiero a ti para que enriquezcas estos stakeholders que están vinculados a esta empresa, con esta naturaleza. Entonces, esa conversación tiene que producirse. Actualmente, algunos empresarios sí lo están haciendo, pero el resto, que es la mayoría, aún. O sea que hay que tener paciencia y conversar, sí, bastante sobre estos puntos, ¿no? Muy bien, mi estimado Mariano, he cumplido. Bien, antes de dar el premio correspondiente o la certificación correspondiente, queremos decirle a nuestros participantes que hoy a las 8 de la noche tenemos un tema también fundamental que se titula E-Logística y E-Commerce. Mañana también tenemos dos temas sumamente importantes: gestión del conocimiento, tendencias del marketing digital. Y el viernes, que va a ser el último día, tenemos competencias emocionales, ¿no? Tenemos plan estratégico e inteligencia emocional. Queridos participantes, están cordialmente invitados para esta semana del administrador.